3 días antes de la boda, mis suegros ricos me lanzaron un contrato prenupcial, sonriendo. No sabían que yo tenía $12 millones, mi propio abogado y un plan para borrarles esa sonrisa. El polvo del camino se arremolinaba tras las llantas de mi vieja camioneta, una nube rojiza que contrastaba con el verde casi insultante de los jardines perfectamente cuidados de San Miguel de Allende. Faltaban 3 días para mi boda, y en lugar de sentir la euforia que todos describen, sentía un nudo helado en la boca del estómago. Mi teléfono vibró en el portavasos, y el nombre en la pantalla hizo que ese nudo se apretara aún más: Isadora. Mi futura suegra. Contesté con una amabilidad que no sentía. Joaquín, querido, su voz sonó melosa, como la miel que esconde veneno. Tu padre y yo queríamos invitarte a tomar el té esta tarde. Una charla íntima antes del gran día. No era una invitación, era una citación. Lo supe en el instante en que colgué. Mientras conducía hacia la hacienda de su familia, una fortaleza de piedra y bugambillas que parecía más un museo que un hogar, no podía evitar sentirme como un impostor. Mi camioneta, fiel compañera de trabajo con sus abolladuras y su capa de tierra de los campos de Querétaro, se veía ridícula aparcada junto a los sedanes europeos que relucían bajo el sol. Cada metro que avanzaba hacia esa puerta de madera maciza, sentía que dejaba atrás mi mundo para entrar en uno donde yo no pertenecía, un mundo donde las sonrisas eran calculadas y el silencio pesaba más que las palabras. Y en ese silencio, presentía que una tormenta, una que llevaba meses gestándose, estaba a punto de estallar sobre mi cabeza. Cerré los ojos por un instante, y la imagen de Elena inundó mi mente, un faro de luz en medio de la opulencia fría que me rodeaba. Nuestra historia no había comenzado aquí, entre muros de cantera y susurros de la alta sociedad. Había comenzado en un lugar mucho más real, mucho más nuestro. Fue en un congreso de agrotecnología en Irapuato. Yo estaba en el escenario, hablando con una pasión que a veces me avergonzaba sobre la optimización de recursos hídricos en la agricultura. Mis manos estaban sucias de tierra bajo las uñas, mi traje era funcional, no de diseñador. Y entre un mar de rostros indiferentes y empresarios que solo veían cifras, la vi a ella. Estaba en la tercera fila, con una libreta en la mano, y sus ojos, de un color avellana profundo, no se apartaban de mí. No me miraba con la curiosidad que se le dedica a un espécimen raro, sino con una intensidad que parecía comprender no solo mis palabras, sino el fuego que las impulsaba. Después de mi ponencia, se acercó. Pensé que me haría alguna pregunta técnica, pero en su lugar, dijo, nunca había escuchado a nadie hablar de la tierra con tanto amor. Esa fue la primera frase que me dirigió, y con ella, derribó todas mis defensas. Nuestra primera cita no fue en un restaurante con estrellas Michelin, sino en los campos de agaves cerca de Tequila. Caminamos durante horas bajo el sol de Jalisco, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el ingeniero Joaquín o el dueño de Terra Nova. Era solo yo. Le hablé de mi abuelo, de cómo me enseñó a leer el cielo para predecir la lluvia. Ella me habló de su jaula de oro, de la presión de un apellido que era a la vez un privilegio y una condena. A veces siento que mi vida es un guión escrito por alguien más, me confesó mientras compartíamos una simple quesadilla en un puesto al borde de la carretera. Fiestas, eventos de caridad, matrimonios arreglados. Todo es una actuación. Contigo, me miró, y en sus ojos vi un anhelo que reconocí como propio, siento que puedo respirar. Esa noche entendí que Elena y yo éramos dos almas buscando lo mismo, autenticidad. Ella, atrapada en un mundo de apariencias, yo, un extraño tratando de navegarlo sin perderme a mí mismo. Nuestro amor se convirtió en nuestro refugio. En mis brazos, ella no era la heredera de un imperio, y a su lado, yo no era el chico de rancho que intentaba encajar. Éramos simplemente Joaquín y Elena. Y esa verdad, esa conexión pura, era lo que estaba en juego. Era el tesoro que su familia, con todo su dinero y poder, parecía decidida a poner a prueba. Y mientras el mayordomo me abría la puerta de la hacienda, me aferré a ese recuerdo como un náufrago a una tabla. Por Elena, por lo nuestro, estaba dispuesto a soportar cualquier cosa. O eso creía yo. Mientras esperaba en un salón tan grande y silencioso que podía escuchar mis propios latidos, mi mente vagó hacia el origen de todo, mi abuelo.
Él era un hombre forjado por el sol y la tierra de Querétaro. No tenía estudios, pero poseía una sabiduría que no se encuentra en los libros. Me enseñó a diferenciar más de 20 tipos de maíz solo por el color y la textura de sus hojas. Y también me enseñó lo que era el dolor de la impotencia. Recuerdo un año, yo tendría unos 10, una sequía brutal azotó la región. Vi a mi abuelo de rodillas en medio de su milpa, tocando las hojas secas y quebradizas de sus plantas, con una mirada de derrota que jamás he olvidado. Esa noche, en el porche, me dijo, mijo, la tierra da, pero también quita. El hombre inteligente no es el que más trabaja, sino el que aprende a trabajar con ella, a entenderla, a prepararse para cuando ella se enoja. Esa imagen se quedó grabada en mi alma. Fue la semilla de mi obsesión, de mi carrera. Estudié ingeniería agrónoma con una beca, devorando cada libro, cada estudio que pudiera darme las herramientas que mi abuelo nunca tuvo. Él era un hombre austero. Vivía en la misma casa de adobe en la que nació, conducía la misma camioneta durante 30 años. Nadie en el pueblo sabía que, desde joven, cada peso que ahorraba lo invertía en terrenos. Compraba parcelas que nadie quería, áridas y lejanas, porque tenía una fe ciega en el futuro. Cuando murió, el abogado del pueblo me llamó a su polvorienta oficina. Yo esperaba recibir la vieja camioneta y quizás algunas herramientas. En cambio, me entregó los papeles de una herencia que me dejó sin aliento, 90 millones de pesos. El futuro en el que mi abuelo había creído, había llegado. Ese dinero pudo haberme cambiado la vida de 1000 maneras. Pude haberme comprado una casa en la capital, un coche de lujo, una vida de ocio. Pero cada vez que pensaba en gastarlo, veía el rostro de mi abuelo mirando su cosecha perdida. Así que hice lo único que sentí correcto. Invertí cada centavo en fundar Terra Nova. Mi misión, crear la semilla que mi abuelo habría necesitado. Una semilla de maíz genéticamente modificada para ser resistente a las sequías más extremas. Años de trabajo, de fracasos, de noches sin dormir, dieron fruto. Hoy, Terra Nova estaba valorada en 150 millones de pesos, elevando mi patrimonio total a 240 millones. Pero para el mundo, y especialmente para la familia de Elena, yo seguía siendo Joaquín, el ingeniero de Querétaro. Conducía la misma camioneta, vivía en un departamento funcional. Porque en el fondo de mi ser, una voz, la voz del síndrome del impostor, me susurraba que todo era un golpe de suerte. Que yo no pertenecía a ese mundo de riqueza y poder. Y ese miedo, esa inseguridad, era la grieta en mi armadura que Isadora estaba a punto de encontrar y explotar con una precisión quirúrgica. Isadora entró en el salón con la elegancia de una pantera, seguida por su esposo, Damián, un hombre cuya sonrisa amable no lograba ocultar la calculadora frialdad de sus ojos. Joaquín, qué bueno que pudiste venir, dijo Isadora, indicándome un sillón de brocado que probablemente costaba más que mi primer coche. ¿Te o café? ¿Te está bien? Gracias. La conversación inicial fue una coreografía de banalidades. El clima, los últimos detalles de la boda, la salud de parientes lejanos que yo no conocía. Era una tortura educada, diseñada para establecer el terreno, para recordarme quién estaba al mando. Finalmente, después de que una empleada sirviera el té en tazas de porcelana tan finas que parecían translúcidas, Damián carraspeó. Joaquín, comenzó, con un tono paternalista que me erizó la piel. Como sabes, nuestra familia tiene ciertas responsabilidades. Un legado que proteger. Deslizó una carpeta de piel oscura sobre la mesa de caoba. El sonido fue sordo, pero para mí, retumbó como un disparo. Esto es un mero trámite. Un acuerdo prenupcial estándar. Abrí la carpeta. Mis manos, acostumbradas a la tierra y a los teclados, se sentían torpes sosteniendo aquel papel grueso y verjurado. No necesité ser abogado para entender la brutalidad de lo que leía. Cláusula tras cláusula, el documento me despojaba de todo. Cualquier bien adquirido durante el matrimonio sería propiedad exclusiva de Elena. Cualquier empresa que yo fundara mientras estuviera casado con ella, podría ser reclamada por su familia en caso de divorcio. La compensación para mí, sin importar los años de matrimonio, era una suma tan ridícula que era un insulto directo.
Era un contrato diseñado no para proteger, sino para humillar. Para dejarme claro mi lugar, un intruso, un advenedizo al que se le permitía entrar en el clan, pero sin derechos. Levanté la vista. Isadora me observaba con una media sonrisa, sus ojos fríos y analíticos. ¿Algún problema, querido?, preguntó, saboreando la palabra querido como si fuera un manjar exótico. Esto es muy unilateral, logré decir, mi voz sonando extrañamente lejana. Es estándar para proteger un patrimonio de generaciones, replicó Damián, encogiéndose de hombros. No es personal. Pero era personal. Era la culminación de meses de sutiles menosprecios, de preguntas capciosas sobre mis orígenes humildes, de miradas condescendientes a mi ropa y a mi coche. Era la materialización de su veredicto sobre mí, no era suficiente. Necesito que mi abogado lo revise, dije, intentando mantener la compostura. La sonrisa de Isadora se desvaneció. No hay tiempo para eso. La boda es en 3 días. Queremos esto resuelto ahora. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro afilado. Tienes hasta las 10 de la mañana para devolvernos este documento firmado. De lo contrario, hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre mí, consideraremos que no estás realmente comprometido con Elena ni con esta familia. Y no habrá boda. El ultimátum quedó suspendido en el aire, denso y venenoso. Miré a Damián, que asentía gravemente, y luego a Isadora, que había recuperado su sonrisa triunfante. En ese momento, no solo estaban atacando mi futuro, estaban atacando mi pasado, mi esfuerzo, la memoria de mi abuelo. Estaban golpeando directamente esa inseguridad que yo había cargado en silencio durante años. Y por un instante, casi lograron quebrarme. Mientras conducía de regreso, con la carpeta de piel quemándome en el asiento del copiloto, un recuerdo reciente me asaltó con una claridad dolorosa. Fue la semana pasada, durante la degustación del menú para la boda en un restaurante absurdamente caro. El chef, un francés con un bigote impecable, nos presentó una serie de platillos complejos. ¿Y si incluimos algo de mi tierra?, sugerí tímidamente. Una crema de elote con huitlacoche, quizás. Es un plato que... No pude terminar la frase. Isadora soltó una risita que sonó como cristales rotos. ¡Ay, Joaquín, qué ocurrencia! Esto es una boda, no una kermés de pueblo. Necesitamos algo sofisticado, algo que nuestros invitados aprecien. Se dirigió al chef sin siquiera mirarme. Nos quedaremos con la sopa de langosta. Miré a Elena, buscando apoyo. Vi en sus ojos una chispa de incomodidad, un deseo de defenderme. Mamá, quizás podríamos probarlo, comenzó a decir. Pero yo, en mi eterna cobardía para evitar el conflicto, la interrumpí. Forcé una sonrisa y dije las palabras que tantas veces había usado como escudo: no te preocupes, mi amor. Lo que tú decidas está perfecto. La sopa de langosta suena increíble. Elena me sonrió, aliviada de no tener que enfrentarse a su madre. Isadora me dirigió una mirada que decía: bien, ya aprendiste tu lugar. Y yo me tragué mi orgullo junto con un sorbo de agua. En ese momento, me pareció una pequeña concesión, un sacrificio minúsculo en el altar de la paz familiar. Ahora, con el peso del ultimátum sobre mí, entendí la verdad. No había sido una pequeña concesión. Había sido un ensayo. Una prueba. Les había enseñado que, ante la presión, yo cedía. Les había mostrado mi debilidad. Les había dado el mapa exacto de donde clavar el cuchillo. Y ahora, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja violento, me di cuenta de que yo mismo había cargado el arma con la que ahora me apuntaban al corazón. La sopa de langosta no era solo sopa. Era el prólogo de mi humillación. Aparqué la camioneta en mi calle, pero no pude bajarme. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que Elena, mi brújula, me dijera que todo era un malentendido, que lucharíamos juntos. Marqué su número con manos temblorosas. ¿Joaquín? ¿Qué pasó? Mi mamá me dijo que te fuiste muy serio, su voz sonaba preocupada, pero había un matiz de ansiedad que no me gustó. Le conté todo.
Las palabras salían atropelladas, una mezcla de ira y dolor. Le describí las cláusulas, la sonrisa de su madre, el ultimátum. Esperaba una explosión de furia de su parte, una defensa incondicional. En cambio, recibí un silencio cargado de estática. Elena, ¿estás ahí?, pregunté, el miedo comenzando a reemplazar la ira. Sí, aquí estoy, su voz era un susurro roto. Joaquín, yo lo siento tanto. Sé que no es justo. Escuché un sollozo ahogado. Pero, entiende a mi madre, por favor. Ella es así. Tiene miedo de que te pase algo, de que alguien se aproveche de ti, de nosotros. Que se aprovechen de mí, repetí, incrédulo. Elena, este contrato es para que se aprovechen de mí. ¿No lo ves? Me están tratando como a un criminal, como a un cazafortunas. No, no es eso, dijo, pero su voz carecía de convicción. Es solo, un papel. Un trámite estúpido. Mi amor, por favor, suplicó, y su voz se quebró por completo. ¿No puedes firmarlo? Solo por mí. Para que todo esto termine y podamos casarnos en paz. Una vez que estemos casados, nada de esto importará. Cada palabra era un golpe. Un papel. Solo por mí. No lo entendía. No entendía que lo que me pedían no era una firma, sino mi dignidad. Que lo que estaba en juego no era el dinero, sino el respeto sobre el que se construye un matrimonio. En su mundo, quizás un contrato así era normal. En el mío, era una declaración de guerra. Así que me estás pidiendo que acepte esta humillación, dije, mi voz plana, vacía de toda emoción. Te estoy pidiendo que elijas la paz, respondió ella entre lágrimas. Te estoy pidiendo que nos elijas a nosotros, en lugar de una pelea con mi familia. ¿Y si pelear por mi respeto es elegirnos a nosotros?, pregunté. El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa de todas. Colgué el teléfono. El motor de la camioneta se había enfriado, pero yo sentía un fuego helado recorriéndome las venas. Estaba solo. Completamente solo. La mujer por la que habría luchado contra el mundo me estaba pidiendo que me rindiera sin pelear. Y en ese momento, la posibilidad de un futuro sin ella, una idea que hasta hace unas horas era impensable, comenzó a tomar una forma aterradora y real en mi mente. Me quedé sentado en la oscuridad de mi camioneta, con el teléfono en la mano, sintiéndome como un edificio a punto de derrumbarse. Y entonces, como un faro en la niebla, un nombre vino a mi mente, licenciado Vargas. El viejo amigo de mi abuelo, el albacea de su testamento. Un hombre que olía a tabaco y a leyes antiguas, con una mente tan afilada como una navaja de afeitar. Conduje hasta su despacho en el centro histórico de Querétaro. Era un lugar anclado en el tiempo, paredes cubiertas de libros encuadernados en piel, un escritorio de roble macizo y el constante zumbido de un ventilador de techo. Me recibió con un abrazo que olía a la confianza de antaño. Mala cara traes, mijo, dijo, sirviéndome un brandy sin preguntar. Parece que viste al diablo. Peor, licenciado. Vi a mis suegros. Le entregué la carpeta. Se puso sus gafas de concha, carraspeó y comenzó a leer. Su rostro, normalmente jovial, se fue endureciendo. No dijo nada durante 10 minutos. El único sonido era el pasar de las hojas. Finalmente, cerró la carpeta con un golpe seco, se quitó las gafas y me miró fijamente. Soltó una carcajada. Una carcajada seca, sin alegría, llena de desprecio. ¿Y vas a firmar esta porquería?, preguntó. Elena me lo pidió, confesé, sintiéndome como un niño. Vargas se levantó, su baja estatura no le restaba un ápice de autoridad. Elena. Elena es una niña asustada que no sabe lo que pide. ¿Pero tú? ¿Tú eres un hombre o un tapete? Tu abuelo no se pasó la vida rompiéndose el lomo bajo el sol para que su nieto llegara a regalar su dignidad por una cara bonita. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Escúchame bien, Joaquín, continuó, su voz resonando en la pequeña oficina. Esto no se trata de dinero. Nunca se trata de dinero. Se trata de poder. Te están midiendo.
Quieren saber si te vas a doblar. Si firmas esto, no solo serás su yerno, serás su empleado. Te dirán cómo vestir, a dónde ir de vacaciones y cómo educar a tus hijos. Y cada vez que intentes levantar la voz, te recordarán que tú mismo firmaste tu propia sentencia de sumisión. Se detuvo frente a mí, sus ojos encendidos. Tu abuelo te dejó dinero, sí. Pero lo más valioso que te dejó fue su ejemplo. El de un hombre que nunca agachó la cabeza ante nadie. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a honrar su memoria o la vas a escupir? El brandy me quemaba la garganta, pero las palabras de Vargas me quemaban el alma. El miedo, la duda, la tristeza, todo comenzó a arder y a transformarse en algo nuevo. Algo duro. Algo afilado. Era rabia. Era orgullo. Era la dignidad de mi abuelo fluyendo por mis venas. No voy a firmar, dije, y mi propia voz sonó diferente, más grave, más firme. El licenciado Vargas sonrió por primera vez. Una sonrisa genuina, de león viejo. Ese es mi muchacho. Ahora, siéntate. Vamos a enseñarles a esos riquillos cómo negocia un hombre de campo. Salí del despacho del licenciado Vargas pasada la medianoche. La rabia se había enfriado, convirtiéndose en una determinación helada. Tenía un plan. Un plan audaz, arriesgado, pero era mío. Mientras caminaba hacia mi camioneta, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Necesito hablar contigo. Soy Gael. Gael. El hermano menor de Elena. Un chico de 22 años, artista, la oveja negra de la familia. Siempre me había tratado con una cordialidad genuina, a diferencia del resto de su clan. Le respondí con la dirección de un café que abría toda la noche. Llegó 20 minutos después, en una motocicleta, vestido con una chamarra de cuero y una expresión de furia contenida. Escuché a mis padres hablar, dijo sin preámbulos, apenas se sentó. Escuché lo que te hicieron. Es una mierda, Joaquín. Una puta mierda. Su lealtad inesperada me conmovió. Gracias, Gael. Significa mucho. No estoy aquí solo para darte el pésame, continuó, inclinándose sobre la mesa. Estoy aquí para darte municiones. Yo quiero a mi hermana, y sé que contigo es feliz, de una forma que nunca lo sería con uno de los juniors que mis padres le tienen en fila. Pero Elena está atrapada, tiene el cerebro lavado por mi madre desde que nació. Hizo una pausa, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Mi padre, Damián, está a punto de cerrar el negocio de su vida. Una fusión con un conglomerado alemán. Es un trato de miles de millones de pesos. Todo tiene que ser perfecto. No puede haber ni un solo escándalo, ni una sola nota negativa en la prensa. Se inclinó aún más, su voz bajando a un susurro. Y hay un problema. Uno que mantienen en secreto absoluto. Una de sus fábricas más grandes, en el Estado de México, ha estado operando con un permiso ambiental vencido. Han estado sobornando a un par de inspectores locales, pero si alguien con poder real escarba un poco, todo el trato con los alemanes se puede venir abajo. La reputación lo es todo para ellos. Me quedé en silencio, procesando la información. Era dinamita. Gael me estaba entregando la palanca para mover su mundo. No te estoy pidiendo que lo chantajees, dijo, como si leyera mi mente. Pero sí te estoy diciendo que no eres el único con algo que perder. Ellos tienen pánico de que algo salga mal en los próximos días. Pánico. Asentí lentamente. Entiendo. Haz lo que tengas que hacer, Joaquín, dijo, levantándose. Pelea por mi hermana. Sálvala de ellos. Y de sí misma. Vio cómo se alejaba en su motocicleta, un rebelde solitario en la noche. Gael no solo me había dado información. Me había dado la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Me había recordado que detrás de la fachada de poder y control, mis suegros también tenían miedo. Y su miedo era el arma que yo iba a usar. A las 8 de la mañana, llamé a Damián. Buenos días. He tomado una decisión sobre el acuerdo. Me gustaría discutirla con usted e Isadora.
En persona. Esta noche, a las 8. En el restaurante, El Cardenal. He reservado un salón privado. Mi voz era tranquila, pero firme. Hubo una pausa. Podía imaginarlo, sorprendido por mi iniciativa. Estaremos allí, respondió, con un tono que intentaba sonar magnánimo pero que no podía ocultar la curiosidad. Luego, llamé a Elena. Mi amor, necesito que vengas a mi departamento. Ahora. Antes de que hable con tus padres. Por favor. Llegó una hora después, con los ojos hinchados de llorar. Antes de que pudiera decir nada, la guié hasta la mesa del comedor. Sobre ella, no había flores ni regalos. Había una sola carpeta. Anoche me pediste que eligiera entre mi orgullo y nosotros, comencé, mi voz suave pero sin vacilar. Pero nunca me has conocido de verdad. No al verdadero yo. Abrí la carpeta. Dentro estaban los estados de cuenta de mis inversiones, los informes financieros de Terra Nova, la evaluación oficial de mi patrimonio. 240 millones de pesos. Se lo expliqué todo. La herencia de mi abuelo, la fundación de mi empresa, mi miedo a que el dinero cambiara la forma en que la gente me veía, la forma en que ella me vería. Mientras hablaba, vi un torbellino de emociones cruzar su rostro, incredulidad, confusión, un destello de dolor. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró, sus ojos fijos en las cifras que parecían bailar en el papel. Porque quería que te enamoraras de Joaquín, el agrónomo, no de Joaquín, el millonario, respondí. Quería algo real. Lo mismo que tú buscabas. Se quedó en silencio por un largo rato. Luego, levantó la vista, y la tristeza en sus ojos había sido reemplazada por una furia helada. Pero no era furia contra mí. Te trataron como a un limosnero, dijo, su voz temblando de rabia. Te humillaron. Y yo te pedí que lo aceptaras. Se levantó y me abrazó con una fuerza desesperada. Perdóname, Joaquín. Perdóname por dudar, por no ver. Esta noche, no irás solo a esa cena. Iremos juntos. Esa noche, en el salón privado de El Cardenal, el ambiente era tenso. Isadora y Damián nos miraban como si fuéramos dos acusados en un juicio. Elena se sentó a mi lado, y su mano encontró la mía bajo la mesa. Su presencia me dio una fuerza que no sabía que tenía. Hemos revisado su acuerdo, comencé, y no lo firmaremos. Isadora sonrió con condescendencia. Ah, ¿no? Supongo que eso significa que... Significa que hemos preparado nuestra propia propuesta, la interrumpí, deslizando un nuevo documento sobre la mesa, redactado por Vargas. Un acuerdo justo. Equitativo. Damián lo tomó, lo hojeó y soltó una risa seca. Esto es ridículo. ¿Con qué base propones esto? Ese era el momento. Saqué mi propia carpeta y la puse sobre la mesa, encima de la suya. Con la base de un patrimonio personal de 240 millones de pesos. El silencio que cayó en la habitación fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de la lámpara sobre nosotros. Damián se quedó paralizado, su rostro una máscara de shock. Isadora palideció. El color desapareció de sus mejillas como si alguien hubiera abierto un grifo. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, recalculando, reevaluando cada interacción que habíamos tenido. Pero, balbuceó Damián, ¿cómo? Tu familia. Mi familia me enseñó el valor del trabajo, no el de las apariencias, respondí. Isadora, recuperándose, intentó un último ataque. Esto no cambia nada. El legado de nuestra familia. Hablemos de legados, la corté, mi voz ahora con un filo de acero. El suyo, por ejemplo. Entiendo que están en un momento muy delicado con la fusión alemana. Sería una verdadera lástima que un escándalo por una boda cancelada, con todos los detalles jugosos que podrían salir a la luz, atrajera la atención no deseada de la prensa. O peor aún, hice una pausa, mirándolos a los ojos, de las autoridades ambientales. A veces, los permisos vencidos pueden ser muy costosos. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue una simple declaración de hechos. Y fue devastadora.
Vi el pánico puro en los ojos de Damián. Vi la furia impotente en los de Isadora. Sabía que había ganado. No con dinero, sino con la verdad. El juego había terminado, y las reglas, a partir de ese momento, las ponía yo. La mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 9 en punto. Era el abogado de Damián. Su voz era seca, profesional, desprovista de la arrogancia del día anterior. Licenciado Vargas, hemos revisado la contrapropuesta del señor Joaquín. Nos parece aceptable. Procederemos a firmarla hoy mismo. No hubo más negociaciones. No hubo peros. Fue una capitulación total. Más tarde, recibí una llamada del propio Damián. Esperaba resentimiento, quizás una amenaza velada. En cambio, escuché la voz de un hombre de negocios que reconoce a otro. Joaquín, dijo, y por primera vez me habló sin un ápice de condescendencia. Demostraste ser un negociador formidable. Admito que te subestimé. Hizo una pausa. Después de la luna de miel, tú y yo tenemos que hablar. De negocios. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Era su forma de ofrecer una tregua, de firmar la paz. Una paz basada no en afecto, sino en un nuevo respeto. La acepté. De Isadora no supe nada. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Era el silencio de una reina que ha sido destronada en su propio castillo. El silencio de un orgullo herido de muerte. No me regodeé en su derrota. Extrañamente, casi sentí una punzada de compasión. Había construido su mundo sobre un pedestal de apariencias y control, y en una sola noche, yo se lo había arrebatado. Su silencio era el sonido de su mundo reajustándose a una nueva realidad. La boda fue exactamente como la habíamos planeado, pero todo se sentía diferente. El aire estaba limpio, la tensión se había disipado. Mientras estaba de pie en el altar, esperando, vi a Damián caminar por el pasillo, llevando a Elena del brazo. Cuando llegó a mi lado, me miró a los ojos, asintió levemente y me entregó la mano de su hija. Fue un gesto de entrega, de reconocimiento. Pero el momento que supe que realmente había ganado llegó durante la recepción. Estaba hablando con unos primos de Elena cuando sentí una presencia a mi lado. Era Isadora. Llevaba un vestido elegante, su maquillaje era impecable, pero había algo en su postura que había cambiado. La rigidez había sido reemplazada por una especie de calma resignada. No dijo nada durante un momento. Luego, extendió una pequeña caja de terciopelo. Esto era de mi abuelo, dijo, su voz apenas un susurro. Él también vino de la nada. Construyó un imperio con sus propias manos. Era un hombre, duro. Pero justo. Abrí la caja. Dentro había unas mancuernillas de plata antigua, con un diseño sobrio y elegante. Creía que un hombre se mide por la fuerza de su palabra y la firmeza de su apretón de manos, continuó, sin mirarme. Creo que a él le habrías agradado. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. No había calidez en ellos, no todavía. Pero la frialdad condescendiente había desaparecido. En su lugar, había una nueva luz, respeto. Bienvenido a la familia, Joaquín, dijo. Y esta vez, supe que lo decía en serio. Han pasado 6 meses. Elena y yo vivimos en nuestra propia casa, una que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Está en el campo, a medio camino entre su mundo y el mío. Tiene un jardín enorme donde estoy experimentando con nuevos híbridos de maíz, y un estudio lleno de luz donde Elena ha vuelto a pintar, un sueño que había abandonado bajo la sombra de las expectativas de su familia. Las cenas dominicales en la hacienda ya no son una obligación semanal. Ahora son una elección, una vez al mes. Las conversaciones son diferentes. Damián me habla de mercado y logística. Isadora me pregunta por mis proyectos, con una curiosidad genuina. Hemos encontrado un equilibrio, una paz frágil pero real, construida sobre los cimientos del respeto mutuo. A veces, por la noche, mientras Elena duerme a mi lado, salgo al porche y miro las estrellas, las mismas estrellas que mi abuelo miraba.
Pienso en la locura de esa semana, en el miedo, en la rabia, en la decisión que lo cambió todo. Esa crisis no destruyó nuestro futuro, lo forjó. Me obligó a enfrentar mis propias inseguridades, a dejar de sentirme como un impostor en mi propia vida. Me enseñó que el dinero de mi abuelo me dio herramientas, pero fue su ejemplo el que me dio la fuerza. Descubrí que mi verdadero valor no estaba en los ceros de mi cuenta bancaria, sino en el coraje de defender quién soy, de trazar mis propias líneas y de exigir mi lugar en el mundo. Y ese, he aprendido, es el único legado que realmente importa. El que no se hereda ni se compra, sino que se construye cada día. El nuestro.